José Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Finalmente, esa bomba de tiempo que se ha venido hablando en los últimos meses con respecto a la herencia económica, ¿es cierta? ¿Es real? ¿Es un campo minado? Sí, claro, sí. A ver, el equipo económico de Macri es gente muy profesional, así que sabe perfectamente con lo que se va a encontrar, aunque no esté sentada en el Banco Central o en el Ministerio de Economía. Así que no es excusa no haber asumido todavía para no tener idea de lo que van a hacer. El gobierno, todo el mundo que se dedica a estudiar estas cosas, sabe que el déficit fiscal es homérico. Estamos discutiendo si son 7,5 puntos, 8 puntos del producto, si estamos discutiendo entre 370.000 y 400.000 millones de pesos. Eso es así. Déficit. De déficit fiscal, sí. Es decir, que la Argentina tendría un déficit de 37.000 millones de pesos por mes. Aproximadamente, sí, claro. Sí. Cifra. Se sabe que el Banco Central no tiene reservas líquidas disponibles, fáciles para usar para defender el peso ante una corrida. Se sabe que tenés un atraso tarifario fenomenal. La gente que lo rodea al ministro de Energía, Aranguren, es gente muy proba, incluso empezando por él, por supuesto. Así que yo diría, se sabe que la inflación está en 25%. Así que lo clave se sabe. ¿Que puede ser un poco peor? Sí. Pero lo grueso se sabe, te diría. Y ni hablar lo que le está agregando Cristina y la Corte también, ¿no? Y la Corte también es responsable de esta vergüenza con este tema de la coparticipación. ¿Cuál es tu opinión de este fallo de la Corte? Porque lo tenía desde el 2006, 2007. A mí me parece lo de la Corte miserable directamente. Debería haberlo hecho con el gobierno de Cristina cuando Cristina estaba fuerte. No cuando está por comenzar un nuevo gobierno que tiene que hacerse el cargo de una flor de bomba que le deja el cristinismo. Sí, pero... y lo de la presidenta me parece deleznable. Porque ella lo firmaron un decreto para que empiece desde hoy la detracción, cuando es la misma presidenta que desobedece una orden desde hace no sé cuántos años, por lo menos 5 o 6 años, o no sé si 10, de la Corte Suprema de Justicia para restablecer al Procurador General en Santa Cruz, al cual el kirchnerismo lo voló, porque Sosa estaba investigando la corrupción ya kirchnerista en Santa Cruz. Es una vergüenza. Lo de la Corte y lo de la Presidenta es una vergüenza. Porque además, cuidado, Macri de esta manera ya arranca el 2016 solo por esto con 10% menos de recaudación, porque esto representa más o menos 100.000 millones de pesos, que es más o menos el 10% de la recaudación del Tesoro Nacional. Bueno, hoy el mismo Aníbal Fernández dijo, bueno, con esto quizás no se puedan pagar las jubilaciones, lo dijo el mismo jefe de gabinete. Sí. A mí me impresiona lo dañina que es esta gente, el kirchnerismo, no salgo de mi asombro, la verdad. Ahora volvemos Mala gente. A la gran economía, pero el bolsillo de la gente estos días también está sufriendo un revés con el aumento de precios. ¿Por qué sube desde la carne hasta el pan? Bueno, en primer lugar, porque esta es de las devaluaciones más anticipadas que ha habido en la historia argentina. Yo creo que fácil hace 2 meses que estamos hablando de que acá se va a devaluar. Y agreguemos que yo entiendo que la ignorancia del ministro de Economía y sus colaboradores llega al extremo de desconocer cuestiones elementales, pero hay expectativas algo racionales en la economía. La gente descuenta que si va a pasar algo dentro de un tiempo, ocurre hoy en realidad, anticipa lo que va a ocurrir. La gente en algún lugar huele que la situación fiscal se está descontrolando, que ahora la Corte Suprema le metió esta bomba, más la firma del decreto de Cristina, más la emisión de deuda que ha hecho en el último año y medio el gobierno. Por ejemplo, no sé si esto está sobre el tapete, pero el gobierno desde marzo del año pasado a hoy ha emitido más de 180.000 millones de pesos de nueva deuda. Son cifras. Sí. A ver, la deuda, porque acá el fallo de la Corte tiene 2 cosas. Uno que es que hace que el gobierno pierda recursos del primer día, que son 100.000 millones de pesos anuales. La otra es que la deuda, que hay que reconocer a las provincias por los 10 años de detracción inconstitucional de este 15%, es de 500.000 millones de pesos. Esto también le cae a Macri. La gente descuenta cosas raras, líos. Entonces hay comportamiento precautivo. Hoy tanto el secretario Costa como Axel Kicillof dijo que, no sé, el aceite aumentó un 120% por culpa de las declaraciones del gabinete económico que todavía no asumió de Mauricio Macri. Son payasos, que la verdad que no tienen mucha explicación ya. La verdad que no tienen vergüenza.
Esa es la palabra, no tienen vergüenza. Cuando la gente no tiene vergüenza dice cualquier cosa. Bueno, yo te iba a pedir una opinión sobre Kicillof, ahora que se va, pero vamos a compartir lo que nos dijo hace un tiempo, creo que hace un mes aproximadamente, Guillermo Nielsen, cuando le preguntamos sobre Kicillof. ¿Lo podemos ver? Tengo la convicción de haber trabajado, yo no hice teoría con Néstor Kirchner, yo trabajé con Néstor Kirchner, con Labaña, ahí vamos, cómo hacemos el canje, qué hacemos con esto, con lo otro, y no solo el canje. Y realmente estoy convencido que con Néstor Kirchner no hubiese llegado ni a recepcionista en el Ministerio de Economía. Ni a recepcionista. ¿La opinión que tiene sobre Kicillof? Un hombre que trabajó con Kirchner. ¿Y qué querés que le diga lo peor yo? No, ya le dijo No, payaso. ya le dijo ascensorista. Y no hubiera llegado ni a ascensorista. Es impresentable, la verdad. Impresentable. Kicillof es impresentable. El equipo económico es impresentable. Sí, cualquier cosa, dicen. No entienden nada realmente. La verdad que han tenido una pésima formación seguramente, más allá de lo desviado que habrán venido de la casa ya, pero la verdad que no entender nada de lo que dicen. A ver, la economía no es, como cree esta gente, un campo de batalla donde se matan entre burgueses y proletarios al estilo marxista. No, no es eso. La economía es una ciencia. Por eso está en el Olimpo del Nobel junto con la física, la química y la medicina. Si es ciencia, ¿saben qué estudian, muchachos de Kicillof? La economía estudia el comportamiento económico del ser humano. No estudia la batalla entre poderosos y no poderosos, burgués y proletario. Estudia científicamente el comportamiento económico de la gente. Claro, ahora, si vos estudiaste otra cosa, vas a decir cualquier pavada de por qué suben los precios, por qué hay déficit, la relación entre dinero e inflación. La gente no. La gente no entiende. Bueno, te cuento una infidencia. Me dijeron fuentes diplomáticas. ¿Te acordás cuando Kicillof fue a China? Sí. La primera vez, Sí. que habló horas. Sí. Los chinos, los economistas chinos, los funcionarios chinos, lo encontraron pasado de moda a Kicillof. Los chinos. Los chinos. Por eso es lo que te digo, las ideas de Nosotros Kicillof son hace premuro. 30 años que no elogiamos a Mao. Son dijeron. premuro, es gente premuro, realmente. O sea, ¿Cuál- no sirven. ¿Cuál es tu opinión del actual gabinete? Y además con esta conformación donde no hay lo que llamamos un superministro. No, el gabinete económico me parece gente profesionalmente proba, realmente en general me parece un muy buen gabinete. Ahora, y la verdad que le deseo lo mejor, y Macri ha dado señales muy buenas en el sentido para dónde piensa rumbear con la política exterior, ha dicho que le gusta el comercio, lo que está pensando con el campo me parece muy bien. Yo creo que con Macri hay una esperanza, sin duda. Sobre el gabinete económico, insisto, es un gabinete muy profesional. Ahora, cuidado que Argentina ha tenido gabinetes muy profesionales en la historia y, sin embargo, ha tenido sus crisis con esos gabinetes extraordinariamente profesionales. A ver, Cavallo es un doctorado en economía en Harvard y tenía un equipo de profesionales de primera alrededor de él. Roque Fernández es un doctorado en economía de Chicago y tenía profesionales en economía brillantes alrededor de él. Sin embargo, ya sabemos cómo terminan los 90, ¿no? O sea, yo te diría, si vos tenés excelente nivel de profesionales, te puede ir bien o mal. O sea, a Macri le puede ir bien o mal. Ahora, teniendo gente absolutamente impresentable como tiene Cristina Soledad, seguro que le va a ir mal como nos ha ido. Con gente proba está la duda. ¿Por qué? Porque tenés que tener un buen diagnóstico. Ahora, gente que no tiene idea, como el gabinete de Cristina en materia económica, obviamente siempre le va a errar. Ahora, aún teniendo nociones buenas de economía, bien formado, puede equivocarte en el diagnóstico. A ver, ¿hay dudas que se equivocaron con el diagnóstico durante los 90, la luz de cómo terminó? No hay duda, ¿no? No. Bueno, esto puede ocurrir. Ojalá que no, otra vez, por supuesto. ¿Leímos mal o en Twitter lo trataste de imbécil a Martín Lustó? No, no leíste mal, leíste bien, lo dije. Y fuiste a chequearlo recién. Sí. Bueno, sí Por lo si dije. me había quedado equivocada sí la lo dije. palabra. Sí, me parece... ¿Pero no te parece muy duro con respecto No, a... pero no es duro, hay que ser realista. ¿Quién es Martín Lustó? Es una persona que puso a la Argentina al borde de una guerra civil con la 125. ¿Qué buen chamullero? ¿Qué conocimiento tiene de relaciones diplomáticas Lustó? ¿Qué hacemos con los embajadores de carrera en la Cancillería? No, no hay que ser duro. Nosotros pagamos impuestos para que esta gente maneje un gobierno.
Tenemos que darnos el valor que tenemos los que pagamos impuestos. No puede ser que tengamos que pagar impuestos para esta gente. Bueno, pero el hecho de que él por ahí sea economista, que sepa hablar inglés, que a ver, más allá por de ahí cómo ese le es el vaya, perfil. más allá de cómo le vaya, hasta hoy Lustó, que alguien me diga qué ha demostrado que no es inutilidad. A ver, en lo concreto, no en el chamullo. Bueno, su gestión en el Banco Provincia en la época de Felipe Solá. Fue un desastre la gestión del Banco Provincia. Fue defensor de las retenciones, siendo miembro del gobierno de Scioli, ya defendía las retenciones. Ni hablar lo que hizo después en el gobierno. ¿Y por qué pensás que lo nombraron o va a ser No tengo idea. nuestro embajador en Estados Unidos? No tengo idea. Se especula, lo hablamos fuera de cámara, pero yo también lo escuché durante el día. No es mío el pensamiento, lo escuché. Puede ser razonable que Macri quiera evitar tenerlo como competidor en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no tengo idea. Pero lo manda a una de las embajadas más codiciadas. Yo no lo entiendo. ¿Cuál es tu opinión sobre algunos empresarios muy destacados que ha incorporado en distintos lugares? A ver, ¿cuáles, Lopetegui, muy bueno. Quintana, Constantini en El que Aerolíneas. más conozco Sí, ¿a de quién declaraciones conoces es Aranguren. Me parece un Aranguren. extraordinario empresario que tiene un enorme valor de haberse opuesto también con la espalda de Shell, pero bueno, se opuso al desastre política energética del kirchnerismo. Me parece un hombre muy valioso, Aranguren. Constantini en Aerolíneas También. es una especie de silla eléctrica, ¿no? Sí, sí. Va a ser muy difícil. Sí, va a ser difícil, pero por lo menos la condición necesaria para que te vaya bien está. Ahora, Nunca hay ninguna suficiente, ¿no? Sí. ¿Y qué garantías podemos tener que empresarios en estos puestos claves no vayan a jugar o tirar para las empresas y no para la gente? ¿Qué significa tirar a las empresas y no para la gente? Favorecer más a los grandes empresarios que al trabajador. Yo yo lo único que los conozco es profesionalmente, la calidad humana no la conozco, así que puede ocurrir, sí. Ahora, lo que tenemos es absolutamente desastroso, un gobierno que supuestamente piensa en la gente, mira el desastre que ha hecho con Aerolíneas, ¿no? Yo creo que cualquier gestión en Aerolíneas puede ser mucho mejor que la de Recalde. Ojo, salvando la distancia que a Isela Constantini, a Alfonso Prat le dejan desastres. Sí. Pero sacar el desastre que tienen que manejar por culpa de gente que no tiene vergüenza, como Kicillof, como Recalde, etcétera. Sin duda, profesionalmente son 10 veces mejores Prat contra Kicillof o Isela Constantini contra Recalde. Bueno, pero dejan desastre, ese es el tema. Hoy Alejandro Banoli hablando maravillas de lo que deja en el Banco Central, ¿no? Bueno, es lo mismo, es gente que no tiene vergüenza, o sea, Banoli es parte del problema de haber vaciado el Banco Central. Pero a ver, de nuevo acá yo creo que es importante insistir en esto, que se insiste poco. El vaciamiento del Central es el símil de la dificultad para pagar la deuda de los 90, o sea, no hay vaciamiento del Banco Central sin un déficit impagable o infinanciable, y no hay un déficit infinanciable sin un gasto público impagable, lo mismo que en los 90. La deuda pública terminó siendo impagable, por eso el default, como consecuencia que el déficit era infinanciable, y el déficit era infinanciable porque el gasto público es impagable. El problema es el gasto público, y yo veo una sociedad anestesiada con discusiones superfluas, comparado con lo grave que es la discusión que habría que dar sobre el gasto público. Acá no tenemos que tener miedo, los que estamos en el sector privado, en blanco, a los cuales nos violan pagando impuestos, de pedir que echen ñoquis, que echen empleados públicos. ¿Cómo no lo vamos a pedir lo que pagamos impuestos? Son temas que casi no se discuten. Bueno, pero el sector privado lo tiene que plantear. Porque Argentina vive de crisis en crisis, ¿por qué? Porque hay malditos que te endeudan y no la quieren pagar. Porque hay malditos que vacían al Banco Central porque son malditos. No, porque tenés un déficit fiscal impagable. Y el déficit fiscal es impagable porque el gasto público es impagable. Esta sociedad no puede pagar el gasto público que está pagando. ¿Hasta cuándo nos va a entrar eso a nosotros? No podemos pagar. Con un récord además de presión tributaria. Sí, pero obviamente. Es que el gasto público, el 90% son impuestos. Por eso, gasto público e impuesto es lo mismo, para razonar. Bocio, el jefe Lancés, no sabía cuando estaba dando 14 aumentos, bueno, él fue no el único jefe, Lancés, los anteriores, dieron 14 aumentos de las jubilaciones mínimas, financiado en partes con el robo que según la Corte le estaba haciendo la Nación a la provincia. ¿No lo sabían cuando lo daban a esto? ¿Qué le decimos al jubilado ahora?
O sea, es muy lindo quedar bien con un jubilado, es muy lindo subir el mínimo no imponible de ganancia, pero ¿quién financia la fiesta? ¿Qué hacemos con los más de 2 millones de jubilados que jubiló el kirchnerismo sin aportes, cuando parte de eso lo estaban financiando con algo que la Corte declaró inconstitucional y que la presidenta ya mandó a cumplir rápidamente? ¿Qué hacemos con eso? ¿Es cierto que el déficit fiscal que deja el kirchnerismo es muy similar al que le dejó la dictadura a Alfonsín? Mira, los déficits fiscales que quebró al plan plan de inflación cero de Helvar, el que quebró al plan de Martínez de Oz, al que recibió Alfonsín con los militares, o al que quebró en realidad el plan de Greenspan, más que el 83 exactamente, el 85, cerca del plan austral, el que quebró el plan austral, el que quebró la convertibilidad, y el de hoy son de 8 puntos el producto, es más o menos lo mismo, son todos iguales. O sea, el número de 8 puntos del producto es un número mágico, te diría, por lo perverso, ¿no? Con 8 puntos del producto se fueron al tacho 5 planes económicos antes que este. El de José Bel Helvar, el de Martínez de Oz, el de Greenspan, el austral y la convertibilidad. Lo cual demuestra que nos resulta imposible aprender de los propios fracasos y de la experiencia. Eso es lo que a a mí me Argentina. desespera realmente. Yo no puedo creer que no aprendamos. ¿Y por qué en la calle no se siente, a diferencia de los planes económicos que se fueron al tacho que nombrabas, que estamos así en crisis mal? Vamos, porque no estalló todavía y ojalá que no estalle, obviamente. En cuanto estalle se va a dar cuenta la gente. Ahora, ¿de qué ojalá depende, que no ocurra, obvio, ¿no? ¿De qué depende esto? ¿De las medidas económicas inmediatas o también de la capacidad de negociación política entre todos los sectores? Porque esto va a ser muy importante, o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Mira, si uno mira estos 5 planes anteriores que fracasaron, los acuerdos para hacer una cosa nueva fue después de una crisis. Ahí aparecen todos tratando de acordar porque ven que se les quema el rancho. Ahora, yo deseo que eso no ocurra para que aparezca el consenso político para lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, o lo haces de manera gradual o lo haces como un shock. Los dos tienen sus riesgos. Si querés hacer un shock, necesitas de mucha credibilidad, porque si no terminás en una crisis rápido. Ahora, tener credibilidad depende, y ahora voy a tu pregunta, de tener mucho apoyo político interno e internacional también. Ahora, hasta ahora Argentina, mirando las 5 crisis del pasado, nunca logró encontrar los consensos para hacer el ajuste por las buenas. O sea, sobre tu pregunta, las 5 crisis anteriores muestran que hasta que no ocurre la crisis no hay acuerdos. Por eso ocurre la crisis en parte. Ahora, lo que hay que hacer hoy es, si vos querés un shock, más vale que tengas la credibilidad para bancarte ese shock. Ergo necesitas a empresarios, a sindicalistas y a la clase política adentro y mucho apoyo de afuera también. Y si lo querés hacer de manera gradual, disfrazate de espartano porque vas a estar ajustando durante 2 o 3 años por lo menos todos los días, ¿no? José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.